Bienvenidos al capítulo final de esta serie pionera. Durante 4 entregas, Mediums Revelados ha desafiado lo establecido en su estreno exclusivo para el canal Explorer. Hoy presentamos nuestro episodio más ambicioso. Una investigación que trasciende casos individuales para adentrarse en el corazón del misterio. Este no es un caso más, es la conclusión de todo lo visto. Recapitulando nuestro último caso, tras la dramática posesión del medium Frank Mendizábal durante una transmisión en vivo, donde una entidad declaró «Este cuerpo ya no le sirve a su dueño», nuestro equipo inició una investigación sin precedentes. El objetivo, Aldo Linares, un medium de origen humilde, cuyas supuestas capacidades de canalización incluían lenguas antiguas y conocimientos médicos imposibles de obtener. Instalamos un laboratorio controlado con cámaras de espectro completo, sensores de voz y temperatura. Y contamos con la supervisión del doctor en neurociencia, Ernesto Vidal. El experimento comenzó con resultados frustrantes. Aldo, bajo observación científica, no mostraba ninguna capacidad extraordinaria. Las sesiones transcurrían en silencio, sin el más mínimo fenómeno paranormal. La frustración era palpable. Pero todo cambió en la tercera noche, cuando los sensores registraron un descenso térmico de 12 grados en cuestión de segundos. Lo que sucedió después quedó registrado en nuestros equipos. La voz de Aldo se transformó, adoptando la personalidad de un médico del siglo XIX que describió procedimientos quirúrgicos con precisión histórica. Un dato, el nombre de un instrumento olvidado llamado escúpulo de Paré, fue verificado posteriormente por nuestros historiadores como auténtico. Era imposible que Aldo lo conociera. Sin embargo, el clímax llegó cuando la entidad que se comunicaba a través de Aldo fue interrogada directamente sobre el caso Mendizábal. La respuesta, grabada en nuestro audio espectral, fue escalofriante. El velo es delgado aquí. Otros como yo buscan puertas. El otro medium, su luz se apagó. Lo empujaron. Estas palabras, junto con la aparición en nuestras cámaras de un destello de energía en forma de vórtex justo detrás de Aldo, representan la evidencia más sólida que hemos obtenido en toda la serie. El doctor Vidal, nuestro escéptico de cabecera, admitió: «Esto desafía mis paradigmas. No tengo una explicación basada en la ciencia convencional». El caso Linares demostró que hay fenómenos que resisten toda explicación simple. Pero nuestro viaje no podía terminar con un solo caso. Este hallazgo nos obligó a ampliar nuestra mirada, a conectar los puntos entre lo que vivimos con Aldo y la vasta historia de lo paranormal. Para entender el fenómeno moderno, debemos remontarnos a sus raíces. En el siglo XIX, un educador francés, Allan Kardec, codificó por primera vez las bases del espiritismo en El Libro de los Espíritus. Kardec no hablaba de dones místicos, sino de una filosofía. La comunicación con los espíritus era un hecho natural, un medio para la evolución moral de la humanidad. Sus obras dieron origen a un movimiento global, sentando las bases de lo que hoy, mediums alrededor del mundo, dicen practicar. Pero, ¿dónde traza la ciencia la línea entre la herencia de Kardec y la sugestión colectiva? Mientras Kardec sentaba la teoría, en Estados Unidos, el matrimonio Ed y Lorraine Warren se convertía en los pioneros de la investigación paranormal práctica. Ellos no eran mediums en el sentido tradicional, sino demonólogos e investigadores que catalogaron miles de casos. Su legado es un puente crucial. Tomaron las ideas de comunicación espiritual y las enfrentaron a entidades oscuras y posesiones como en el famoso caso de Amityville, que desafió todo lo conocido y popularizó la figura del investigador de lo paranormal. Los Warren operaban bajo una premisa: el mundo espiritual es real, pero no todos los espíritus son benévolos. Esta dualidad es la que aún hoy persiguen los cazadores de fantasmas. Y es en esta dualidad donde operan los mediums contemporáneos. Más allá de Frank Mendizábal o Aldo Linares, existe un universo de individuos que afirman ser puentes. Algunos, como la medium escocesa Doris Collins, fueron conocidas por su precisión en detalles específicos que desconcertaban a los escépticos. Otros, como el famoso medium holandés Gerard Croiset, se especializó en la clarividencia para resolver casos policiales,
un terreno donde la cold reading o lectura fría resulta insuficiente para explicar algunos de sus aciertos documentados. Pero, ¿cómo distinguir un don genuino de un fraude elaborado? La ciencia propone explicaciones. La pareidolia, nuestra tendencia a ver caras y formas en patrones aleatorios, explica muchas supuestas psicofonías. La ideomotricidad, movimientos musculares inconscientes, es la base detrás de la ouija o las mesas giratorias. Y luego está la pirotecnia mental de la lectura fría y caliente. Técnicas para obtener información del consultante mediante preguntas vagas, observación aguda y probabilidades estadísticas. Un médium genuino, según los estálamos científicos, tendría que demostrar su capacidad de obtener información verificable e imposible de saber por otros medios, bajo condiciones controladas. Hasta la fecha, ese desafío permanece sin un ganador incontrovertible. Ahora es el momento de que ustedes se conviertan en parte de esta investigación. Si estos misterios les intrigan, si quieren ayudar a que exploremos más casos, deben darle like a este video y suscribirse al canal. Cada like y suscripción es un voto para seguir desentrañando los enigmas más profundos de la existencia. El fenómeno no se limita a individuos. Casos de infestaciones en lugares como el Hospital de Puebla en México o el famoso barco Queen Mary, convertido en hotel, sugieren que ciertas locaciones actúan como imanes para la actividad espiritual. Las teorías apuntan a que los eventos traumáticos o las emociones intensas podrían de algún modo imprimirse en el ambiente, creando una especie de registro energético, una memoria residual, que se repite una y otra vez, a menudo confundida con un fantasma inteligente. Estos poltergeists, o espíritus ruidosos, son quizás los más activos, asociándose no a una persona fallecida, sino a un foco de energía, frecuentemente vinculado a adolescentes en crisis emocional. ¿Qué sucede entonces cuando un médium se enfrenta a este tipo de entidades? La experiencia varía. Algunos describen una bajada de temperatura. Otros escuchan un coro de voces superpuestas. Unos pocos afirman ver la aparición como una figura compuesta de luz o sombra. Los escépticos argumentan que son alucinaciones hipnagógicas, provocadas por la sugestión en un entorno de alto estrés. Sin embargo, los testigos insisten en la realidad de lo vivido. Para la ciencia, la falta de evidencia física reproducible es el mayor obstáculo. Para el creyente, la evidencia está en la experiencia personal e intransferible. Llegados a este punto, la comunidad es fundamental. Sus comentarios en este video son la nueva evidencia. Queremos saber, ¿han tenido ustedes una experiencia que desafíe la explicación? ¿Creen en la capacidad de los médiums para comunicarse con el otro lado? Comenten verdad o fraude y cuéntenos su historia. Su testimonio podría ser la pieza clave para nuestro próximo documental. Al final, el legado de Allan Kardec, los Warren y todos los médiums revelados nos deja una pregunta filosófica profunda. ¿Buscamos a los espíritus porque no podemos aceptar la muerte? ¿O nuestra conciencia es, en efecto, una forma de energía que trasciende el cuerpo físico? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas. Nuestra serie ha expuesto los fraudes, pero también ha documentado fenómenos que resisten cualquier explicación simple. El velo sigue en su lugar. Pero ahora, gracias a este viaje que hemos emprendido juntos en el canal Explorer, estamos un poco más cerca de entender las sombras que se mueven detrás de él. No olviden activar la campana de notificaciones para no perderse ningún estreno en Explorer. La investigación continúa. Gracias por ser parte de la revelación.